empezamos un día más con nuestras charlas de tecnología orientada al turismo. Hoy vamos a hablar un poco de financiación, de proyectos europeos, de todas las líneas que vienen a nivel financiación. Y contamos con Loli Ordóñez. Loli es la directora de Enic Solutions, que es una empresa de mallorquina de innovación. Hola Loli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mar. Pues nada, hay grano, hay grano porque ya sabes que estaríamos hablando aquí eternamente, ¿no? Pero básicamente para que me cuentes un poco qué líneas de financiación hay orientadas al sector turístico a nivel de Europa. Vale, vamos a empezar diciendo que el turismo no tiene una política europea, ¿no? Entonces, al no tener una política europea, las grandes líneas de financiación no estaban dirigidas directamente al turismo. Teníamos unas pequeñas convocatorias, ¿no? Tipo los programas COSME, de definición de rutas turísticas, de creación de algún pequeño producto turístico, a lo mejor mucho más definido o dirigido a la administración pública. Luego teníamos las convocatorias de los fondos Interreg, que esas también están dirigidas principalmente a la administración pública, aunque últimamente también ha podido entrar el sector privado a participar en estas convocatorias, donde hemos trabajado en el área sobre todo del Mediterráneo, pero gracias al COVID, y tenemos que entrecomillarlo, la Unión Europea se ha dado cuenta de la importancia del turismo, ¿no? De la importancia que tiene sobre el PIB, que la importancia que tiene sobre el empleo, pero también la importancia que tiene como industria transversal hacia los otros sectores. Gracias a esto hemos conseguido que los grandes programas de financiación de la Unión Europea, donde está la mayor parte del dinero, sobre todo en los programas de innovación, que son el Digital Europe y el Horizon Europe, en este periodo van a tener financiación directa para el turismo. Esto ya lo hemos estado viendo. En el programa Digital Europe ha habido una convocatoria específica donde se ha hablado directamente de la palabra turismo en el encabezado, donde antes teníamos que rebuscar para ver si dentro de la selección de sectores o industrias encontrábamos la palabra turismo, y hasta ahora pues no la teníamos. Y luego también, sobre todo en el programa Horizonte Europa, sí que hemos encontrado que ya se menciona el turismo como posible industria, sector para la implementación de pilotos. Eso hace que, bueno, pues tengamos una gran posibilidad de empezar a todas estas tecnologías disruptivas, todos estos avances que están sucediendo, poder experimentar con ellos, ¿no? Porque sabes que en turismo pues las tecnologías avanzan mucho más rápido, el turista es digital y eso te requiere que como empresas tenemos que estar siempre adaptándonos a estos constantes cambios, pero experimentar con fondos propios es complicado, sobre todo cuando no sabes, ¿no?, qué hay detrás de la puerta, ¿no? Entonces, el poder acceder a estos fondos de experimentación o de financiación de productos que deben salir al mercado con periodos de entre 3 y 5 años y financiado entre un 70 y un 100%, bueno, pues es mucho más fácil participar en ese tipo de propuestas, y hay que animar a todo el sector a que se dirija a la Unión Europea a investigar estos nuevos programas, porque ahora, a partir de enero, se han abierto nuevas convocatorias en diferentes ámbitos. Vale, entonces, ahora para que yo lo entienda, ¿no? Ahora, el turismo ya está presente en Europa. Exacto. Que es primer hito conseguido, ¿no? Porque hasta ahora nuestro sector no estaba ni presente. Y ahora, la segunda pregunta, ¿no? La segunda sería, ¿qué nos estamos perdiendo entonces? Es decir, porque seguramente que a partir de ahora hay muchísimas convocatorias, pero ¿cómo podemos decirle a la gente que tenemos que aprovechar esta oportunidad? ¿Qué nos estamos perdiendo realmente? Bueno, primero es entender cómo funcionan los programas de financiación, ¿no? Vale. Entonces, hasta ahora, como dentro de los grandes programas que antes se llamaban programas marcos de innovación, no estaba el turismo, pues el sector turístico no estaba presente. Claro. De hecho, en Bruselas no hay propiamente un lobby turístico como podemos encontrar el de la automoción, el de movilidad, el de la energía, que tienen ahí sus lobbies para hacer presión, ¿no? Lobby en la jerga europea es en plan positivo, ¿no? Tú estás allí para influenciar, para que tu sector se vea representado, que haya esas fuentes de financiación que nos van a ayudar a ser más competitivos, ¿no? Claro. Eso no existe. Entonces, a partir de ahora lo que hay que hacer es que cada vez más el sector turístico, la industria turística en general de toda la Unión Europea, debería estar presente en esas tomas de decisiones, ¿no? Conocer un poco los procedimientos que se producen con la Comisión Europea, con el Parlamento, todo el proceso que hay de elaboración de toda la normativa y de todas las órdenes de bases de las cuales surgen las convocatorias en esos programas que van a marcar cuáles van a ser las convocatorias en el próximo periodo. Tenemos que pensar que estamos en periodos de programación. Ahora estamos en el 2021-2027. Entonces tenemos todo este periodo
para buscar proyectos de financiación. Y los programas cambian cada 2 años. Entonces, cada 2 años hay una renovación de cuáles son los topics o las prioridades en los cuales la Unión Europea va a dedicar el dinero. Vale, ¿podríamos poner algún ejemplo? Algo que esté sucediendo ya en el sector turístico, de algún proyecto que tú y yo conocemos muy bien, pero que lo podamos contar y podamos decir cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo y cómo nos estamos aprovechando, ¿no?, de esa financiación, ¿no? Vale, pues este proyecto, claro, se llama DATES, es el acrónimo, ¿no? En Europa siempre tenemos que poner acrónimos a los proyectos, que es el Espacio Europeo de Datos de Turismo, ¿no? Cuando surgieron las convocatorias de los espacios de datos, la Unión Europea eliminó directamente turismo. Bueno, ni siquiera eliminó, no lo tuvo ni presente, ¿no? Entonces fue España como Estado miembro, junto con Portugal, Croacia y otros países, que presionaron a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, para que la convocatoria de espacios de datos que había a nivel de Unión Europea dentro del programa Digital Europe se mencionase explícitamente al turismo. Eso tuvo una repercusión de que en la convocatoria que surgió con todos los espacios de datos surgió específicamente esa convocatoria que se publicó y tuvimos el plazo de presentación hasta el 22 de febrero del 2022, ¿no? 22 del 22. Nos presentamos, hubo diferentes consorcios, grupos de entidades que tienen que juntarse con un objetivo común. Entonces juntamos ese consorcio, nos presentamos, hay que decir que nosotros además contamos con el apoyo tanto de la SEDIA como de la SETUR, a través de Segitur y además de 7 ministerios más de turismo a nivel de Unión Europea, y fuimos el consorcio ganador, donde, bueno, pues tú lo sabes porque Aboris también está presente, ¿no? Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? En este proyecto vamos a definir las bases de lo que será el Espacio Europeo de Datos de Turismo. ¿Sabes qué ocurre? Que muchas veces la gente se cree, ¿no?, que para presentar un proyecto de innovación a lo mejor tienes que entregar un entregable finalmente, ¿no? Y ahora justamente es lo que estabas diciendo. Como estamos en la fase de definición, también hay proyectos para co-crear las bases, ¿no? Lo que serían las bases de no entregar algo finalmente, ¿no? O sea, al final este proyecto nos va a requerir un entregado de una documentación, ¿no? Pero quizás mucha gente asocia la innovación con un producto resultante y muchas veces y nos perdemos la parte anterior, ¿no?, que es la definición. Bueno, esto es porque hay que conocer la tipología de proyectos, ¿no? Y en este tipo de proyectos hay 3 tipos. Están la CSA, que son las acciones de coordinación y apoyo, que es nuestro proyecto, donde realmente sentamos las bases o ayudamos a que de ahí surja luego nuevos proyectos, nuevas convocatorias. Luego están las acciones de innovación y las acciones de investigación e innovación. Dependiendo del tipo de proyecto al que estemos aplicando, cambia el porcentaje de financiación y cambia el entregable final. Vale. Nuestro entregable, ¿qué va a ser? Va a ser un documento que le va a decir a la Unión Europea, mira, durante un año hemos estado trabajando con todo el sector turístico de toda la Unión Europea, hablando de gobernanza, requisitos técnicos y no técnicos, de arquitecturas, de semántica, de interoperabilidad, de un montón de aspectos que debería tener el Espacio Europeo de Datos de Turismo. Este es el documento. A partir de ese documento la Comisión lo cogerá y lanzará una convocatoria, una gran convocatoria donde todas las empresas interesadas, todas las entidades, porque también la Administración Pública puede presentarse, van a presentarse ese proyecto para construir ese Espacio Europeo de Datos. Si no hemos estado en esta fase, participando, por ejemplo, en la encuesta que tenemos ahora abierta hasta el 15 de enero, donde estamos mapeando iniciativas de compartición de datos, en participar en definir cuáles son esos requisitos, pues dentro de 4 o 5 años se nos va a haber creado un Espacio Europeo de Datos de Turismo, donde a lo mejor las entidades a las que les de aplicación no han tenido nada que ver. Pero no han tenido nada que ver no porque no hayan sido invitadas, sino porque habiéndose promocionado este proyecto, pues a lo mejor no lo han considerado interesante, no conocían las implicaciones, ¿no? Porque muchas veces el problema es no conocer la implicación de lo que viene después, ¿no? Lo que comentabas tú, ¿no? Que ese es el paso previo. Yo creo que bueno, hay un punto también de falta de comunicación, de que no llegamos a todo el mundo y primero, para mí este proyecto es un punto de responsabilidad sobre todo porque estamos sentando las bases de lo que va a ser la gobernanza de los datos a nivel turístico y eso, claro, tenemos que estar, ¿no? Y es una forma también de representar la marca España, ¿no? De estar ahí, del turismo de las empresas, ¿no? Pero quizás la gente, es lo que te decía, un poco ahondar en la idea de que
si no estás presente en el momento de definición, es que justamente es ahora, te lo vas a perder todo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para animar a la gente a que de alguna manera pueda colaborar, ¿no? Pueda colaborar en este proyecto vamos a ser totalmente abiertos, ¿no? Y de hecho ya lo estamos haciendo. Lanzamos el proyecto directamente en el TIS, en Sevilla, para pues darlo a conocer ya directamente al sector. Vamos a estar el 19 de enero en Fitur también con una sesión abierta en Fitur Tequi. Entonces, al final vamos a intentar organizar todo tipo de eventos, pero tanto en España como en todos los Estados miembros, porque realmente vamos a estar apoyados por diferentes ministerios y los partners que tenemos en los diferentes Estados miembros, e intentar llegar a todo ese sector a través de comunicación. Las redes sociales nos ayudan, medios como Celtur también nos van a ayudar a difundir este tipo de proyectos, y luego lo que hay que hacer es perder miedo. Ahora hay un cuestionario abierto, el cuestionario está en la página web, lo hemos enviado por email, está en inglés. Vale, bueno, pues sabemos que muchas veces el idioma es una barrera, pero al final yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. Tenemos traductores online que muchas veces nos pueden ayudar, y el hecho de contribuir va a ayudar a generar que toda esos requisitos que va a tener el sector, porque estamos pensando en lo que necesitan hoy, pero también lo que pueden necesitar de aquí a 5 años vista, ¿no? Intentar tener la mente abierta y no cerrarnos puertas en nada, sobre todo con la palabra esta interoperabilidad y escalabilidad que van a estar presentes en todos los documentos que hagamos, y participar, preguntarnos. Segitur ya ha lanzado una nota de prensa, la SEDI ha lanzado otra nota de prensa, hemos organizado a nivel de España ya 2 seminarios, vamos a seguir organizándolo. Entonces, que no nos creamos que todo lo que estamos haciendo aquí ahora es altamente tecnológico y solamente alcanzable para aquellas empresas súper tecnológicas, sino que el guía turístico que está a pie de calle, que tiene el contacto directo con el turista, pues tiene mucho que decir, porque también está gestionando una cantidad de datos muy interesante, que si lo gestionase de la manera que le va a obligar la Unión Europea, incluso le puede reportar beneficios en futuro, porque no vamos a hablar solamente de la soberanía del dato, como que esto es mi dato y qué voy a hacer con él, sino también los cuáles van a ser los modelos de negocio del futuro en base a esos datos, ¿no? Que sabes que eso es fundamental también ahora. Claro, aquí también por aclarar, ¿no? El consorcio no solo es de grandes empresas y grandes tecnológicas, sino que hay pymes y hay también dijéramos startups o personas también que... O sea, el consorcio se puede formar por la multitud de empresas que sea necesaria con un bien común. Exactamente. Nosotros, de hecho, somos una pyme y estamos liderando el consorcio, pero allí pues tenemos el sector representado por Aboris o por Amadeus, pero luego tenemos entidades sin ánimo de lucro, tenemos a una ONG como es a New Governance, o tenemos Nextur, que representa a destinos turísticos a nivel de toda la Unión Europea, tenemos Artur, que es un centro de investigación, o Tecnalia, que es otro centro de investigación, y una cosa son los 13 partners que componen ahora mismo este consorcio, que son los que nos unimos el año pasado para presentarnos a esta convocatoria. Estas convocatorias están abiertas a toda entidad que tenga personalidad jurídica a nivel de Unión Europea. Y luego además, pues además del beneficio económico que te supone participar en estas propuestas, porque además en nuestro caso en este proyecto se está financiado en un 100%, es el hecho de poder influir de manera directa y trabajar directamente pues con tu propio ministerio o con la Comisión Europea, incluso dentro del consorcio generar sinergias interesantes entre los propios partners. Claro. También es interesante. Esa parte es muy interesante. Entonces, como la verdad es que todo lo que cuentas suena maravilloso. ¿Qué crees que nos falta a nivel de sector para creérnoslo y para poder avanzar en esa línea, ¿no? Vale. ¿Es un tema cultural? Bueno, es un tema muy interesante, pero a la vez es un tema muy burocrático, ¿no? Estamos viendo que presentarse a este tipo de propuestas pues implica estar de alta en la plataforma de la Comisión Europea. Eso es pues lo primero que tenemos que hacer, que no es que sea complicadísimo, pero bueno, tienes un periodo de validación para que la Unión Europea te reconozca como potencial partner de propuestas. Pero en eso estáis ayudando también. Exactamente, ¿no? Eso no hay ningún problema. Al final, o sea, la parte burocrática no debería ser un impedimento, ¿no? de todo esto. No, al final, mira, yo muchas veces lo que le digo a la gente es intentar ponerte al lado de los que ya saben, ¿no? Y iniciar tu propio camino, porque eso no va de empresas grandes, pequeñas, administración pública o entidades privadas, ¿no? Eso va de entidades que ya tienen un recorrido a nivel de Unión Europea. Y si es algo, la Unión Europea es transparente en cuanto a mencionar
todos los proyectos europeos que está financiando. Entonces está el portal del participante de la Unión Europea a través de Cordis. Cordis es la página web de la Unión Europea donde están listados todos los proyectos europeos y tiene todos los filtros, que allí pones turismo, data space, en cualquiera de los idiomas de la Unión Europea, y te sale todo el listado de entidades que están participando en proyectos europeos. Entonces tú clicas y hay veces que si la entidad ha decidido que quiere poner su email, pues está su email, y si no te pone contactar directamente con la entidad, y a la entidad pues le llega un email, esa entidad quiere contactar contigo. Bueno, pues no todo el mundo va a contestar un email, porque a todos nos llegan 1000 emails que, bueno, pues si no sabemos de quién son, pues no, ¿no? Pero al final es, bueno, oye, pues mira, en este consorcio, ¿quién está de mi país o de mi región o con qué entidad he colaborado yo anteriormente? Ah, mira, pues mira, conozco a Mar porque está participando en este proyecto. Ah, pues con Mar he colaborado en esto, la voy a llamar. Oye, Mar, ¿vas a participar en otro proyecto nuevo? O incluso hay diferentes organismos a nivel de todas las regiones. Aquí tenemos la European Enterprise Network, aquí en Baleares, está en todas las comunidades autónomas, en todas las regiones europeas. Tenemos diferentes entidades que nos pueden dar como ese primer paso a explicarnos qué es un proyecto europeo, cuáles son las trabas burocráticas, porque nadie va a empezar liderando una propuesta. Tú lo que haces es unirte a consorcios. Exacto. ¿No? Entonces, y vas aprendiendo. Y empiezas de una manera un poco pues, más tímida, hasta que realmente coges un poco de capacidad para gestionar tú mismo el proyecto, lo entiendes la burocracia. Al sector turístico hay que decir que, más que la burocracia, ha sido que hasta ahora no ha necesitado las subvenciones o los proyectos europeos, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, los proyectos europeos están muy bien por la parte de la subvención. Yo creo que no hay que vivir de este tipo de proyectos. O sea, tu empresa tiene que ser viable por sí misma, porque si dependes de las subvenciones se acaban, y además las subvenciones te obligan a hacer cosas que a lo mejor no están previstas en tu día a día, o sea que realmente te exige una serie de recursos, sino que hay que pensar en los proyectos europeos como una oportunidad de experimentación, de estar al día de lo que está sucediendo a nivel de toda la Unión Europea, y también de identificar competidores y colaboradores. Porque vas a estar en un entorno donde entidades que están interesadas en cosas que son parecidas a lo que tú quieres hacer, están trabajando en ello. Entonces, estar informado de todo esto, tener toda esa información actualizada, pues, ¿qué está pasando? Es una forma de avanzar al final. ¿Cuál es el estado del arte de espacios de datos? Pues ahora ya lo tienes todo hecho. Si ha habido papers, si ha habido alguna investigación, quién está trabajando en estos ámbitos, ya lo tienes todo hecho. Entonces ya no tienes que empezar de cero a buscar, oye, me interesaría esto, yo soy muy bueno en Big Data, pero ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues te vas allí y al final vas avanzando. Y luego ya, pues cada uno, pues si eres una consultora irás a una parte, si eres una empresa tecnológica vas a ir a qué es lo que me interesa, o si eres una administración pública vas a decir, oye, ¿y yo esto cómo lo puedo aplicar en mi destino, en mi región o en mi país? ¿No? Entonces, ¿Y cómo ves la cultura del dato en nuestro sector? Bueno, yo creo que está empezando, yo creo que ha sido interesante ver un poco la evolución, ¿no? Empezamos a identificar que había unos datos por ahí, ¿no? De hecho, hay entidades que todavía saben que tienen datos pero no saben qué hacer con ellos. Vino el Big Data un poco para ordenarnos, y estábamos dentro de nuestra casa pues ordenando y viendo, oye, pues mira, pues si aquí empiezo a cruzar y ver internamente estos datos, voy a ahorrar, ¿no? Yo creo que esa parte es importante, voy a ser más eficiente y voy a generar un ahorro en recursos. Y ahora estamos en espacios de datos. Vamos a generar arquitecturas federadas, o sea, no vamos a crear un data lake, sino cada uno es soberano, ¿no? La soberanía de datos es la que tiene que primar, y voy a decidir con quién quiero compartir datos, para qué, cómo y por cuánto tiempo. Y esas son las reglas del juego en las que estamos trabajando ahora. Entonces, cuando el sector turístico vea, porque ya conocemos, ¿no?, el viaje sin fricciones, ¿no?, para que una persona pueda ir saltando de un sitio a otro y se le vaya informando, pues ahora el bus está tu vuelo sale en este lado, vete a esta puerta de embarque, y hasta que llega al hotel y que le digan, bueno, pues ahora vete a esta playa o vete a este restaurante, ¿no?, en base a sus preferencias, etcétera, etcétera. No vamos a hacerlo muy largo. Pero si ahora empezamos que todo el sector turístico fuera capaz de conocer qué datos tengo yo y qué datos necesito de otros para ser más competitivo, para ser más productivo, para ahorrar costes. Eso ya sería el punto ganador, y yo espero que Baleares sea uno de los puntos que inicien todo ese germen con ejemplos concretos. Bueno, es un cambio también de mentalidad, ¿no? Porque en esta cultura mallorquina que tenemos, donde no hemos compartido, ¿no?, lo que nos viene,
realmente, después de que se han eliminado las cookies, ¿no? O que tenemos que hacer el marketing de otra manera, tendremos que darle importancia al dato y empezar a pensar qué me puede aportar a mi empresa mi competencia, ¿no? Directamente, claro. ¿no? Y esto es lo que nos viene, ¿no? Hacia... Este es el futuro un poco de, pero la tecnología. Lo bueno que tienen los espacios de datos es que primero nos va a obligar a todos a trabajar con formatos similares, ¿no? La parte de interoperabilidad, porque si luego quiero compartir datos, tengo que saber cómo lo voy a compartir. Bueno, estandarizar. Vamos a estandarizar todos los formatos de datos y cómo los tenemos para luego poder compartirlos. Pero luego vamos a establecer unas reglas del juego muy claras. O sea, a lo mejor a vosotros os interesa compartir datos con esta compañía aérea, con esta empresa tecnológica y con el guía turístico de este destino y con nadie más. Y lo quiero compartir durante una semana de agosto y los datos que yo comparta contigo, que tú compartas conmigo, van a estar guardados en este cloud o vamos a hacerlo, ¿sabes? Todas estas reglas del juego, de maximizar un poco los contratos que tú tienes y los acuerdos que tienes con tus colaboradores, ¿no? Y es una manera de sacarle más partido y más jugo, ¿no? A todo. De hecho, uno de los temas que nos van a pedir en el marco del proyecto es trabajar en esos contratos, porque realmente, sobre todo cuando estamos trabajando grandes y pequeñas empresas, el win-win tiene que estar claro. Entonces, al final, si vamos a compartir datos, vamos a ver en qué condiciones vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, un poco ya se nos ha pedido o se nos ha dejado caer que sería interesante, cuando definamos esas reglas del juego, ya empezar a definir como marcos legales donde las empresas pequeñas, sobre todo, porque yo creo que las pymes van a tener un gran papel aquí, van a poder jugar en igualdad de condiciones y, sobre todo, sacar provecho también de todos los datos que ellos están gestionando. Bueno, claro, es una manera al final de darle juego a todos, ¿no? A toda la industria de este sector y tanto grandes como pequeños, pues meterse en esta definición de cómo sería la mejor forma de compartir esos datos, ¿no? Pero no solo es una tendencia nuestra, ¿no? Que están haciendo los grandes, ¿no? O como Google o como Amazon. Bueno, ya sabes que el tema de espacio de datos también surgió porque pues la Comisión Europea, la Unión Europea, se dio cuenta de que pues los datos de todos los europeos estaban fuera de Europa. Estaban en grandes plataformas que todos conocemos, que no están alojadas en ningún país de la Unión Europea. Pero en cambio nosotros tenemos una normativa muy restrictiva. Tenemos una ley de protección de datos, tenemos de hecho tenemos como las 5 grandes normas, ¿no? Con el Data Act, tenemos un código ético de compartición de datos, etcétera, etcétera, que claro, si los datos no están en Europa, no se les aplica esta normativa, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha empezado con el Data Governance Act, ha empezado con el tema de espacio de datos, para que, ya que no tenemos esas grandes plataformas que son europeas, que nos permiten que los datos de nuestros ciudadanos estén en Europa, vamos a empezar a legislar sobre lo que se tiene que hacer en temas de espacio de datos. Y es un poco lo que se está haciendo ahora. Lo que estamos haciendo es proteger que esa soberanía del dato y que los datos de los ciudadanos europeos se rijan por las mismas normas independientemente de dónde estemos metiendo todos nuestros datos personales, ¿no? Entonces, por eso también estamos viendo que grandes plataformas están viniendo hacia Europa, están abriendo aquí delegaciones, van a tener que cumplir a rajatabla toda la normativa europea. Y eso también, pues eso es importante para todo el sector aquí, porque yo creo que nos va a ayudar a trabajar en igualdad de condiciones, porque si vosotros tenéis una normativa súper restrictiva en cuanto a los datos personales de todas las personas que tenéis registradas en vuestra empresa, pero os viene un competidor de Estados Unidos que eso pues no tiene que hacer ningún caso y comparte datos, coge, los lleva y puede personalizar la experiencia turística de una manera mucho más ágil, ¿no? Que lo que podemos hacer nosotros, pues al final estamos en desigualdad de oportunidades. Entonces ahora pues está trabajando en este ámbito para que además incluso tanto ciudadanos como empresas sean cada vez más conscientes de la importancia de sus datos. Claro. Bueno, al final si ves a los grandes venir, ¿no? Será por algo, ¿no? Y aparte, a mí me da una sensación también de tranquilidad, ¿no? O de hacer bien las cosas, o de cumplir las normativas, o de darle la importancia a lo que es el espacio de datos europeo, ¿no? Sí. Y yo creo que también la Unión Europea, sabéis que se empezó con la iniciativa Gaia X, que empezó en Alemania hace ya más de 6 años, y esta iniciativa, pues se ha ido consolidando a nivel de todos los Estados miembros, ahora tenemos hubs nacionales. Aquí lo que se está creando no es una mega plataforma, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa, esto es una plataforma donde estarán los datos. Aquí lo que se está hablando precisamente es de estandarización. Exacto. O sea, que si tú cuando quieras compartir datos,
pues están desarrollando unos conectores y esos conectores tienen que cumplir con los requerimientos que establecen aquí, ¿no? ¿Qué ha tenido de bueno, ¿no? Que estas arquitecturas federales, en todo lo que se está trabajando, nos están empezando a preguntar de Estados Unidos, de Japón, oye, ¿y esta iniciativa? ¿Nos la podéis venir a contar? O sea, estamos generando algo que es realmente interesante y que está ayudando además a generar otros nuevos modelos de negocio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido también una manera de que Europa se dé cuenta de que, sobre todo, yo voy a hablar del sector turístico, donde creo que somos un referente a nivel mundial, pues podemos decir muchas cosas y que podemos ser el ejemplo y un referente no solamente a nivel europeo, sino también a nivel mundial. Muy bien, pues te quería dar muchísimas las gracias por todo tu conocimiento y nada, como última pregunta o aclaración, hacemos un llamamiento a que la gente se una. Por supuesto, a ver, tenemos una web del proyecto europeo que es Tourism Data Space, csa.eu, donde ahí tenemos unos cuestionarios, va a haber también un calendario con todos los eventos que vamos a organizar, la gente que vaya a Fitur el día 19 a las 2 en FiturTech y Negocio vamos a tener también una jornada abierta con el Hub Nacional de Gaia X, con la SEDIA y con el proyecto DATES, donde vamos a hablar de espacios de datos de turismo desde una perspectiva muy interactiva y muy abierta, o sea que realmente aquí invitaríamos a todo el mundo a participar, pero venir con las ganas de hablar, no aquí no querer venir solamente a escuchar, sino yo quiero aportar, porque todo lo que se diga ahí se va a recoger de cara al documento. Y durante todo este año vamos a ser súper intensos en comunicación, en organizar eventos, webinars y demás, e invitar a todo el mundo a que participe. Y tendremos un fin de fiesta, ¿no? En octubre, ¿no? En Mallorca. Sí, tenemos la suerte de que el 1 de julio empieza la presidencia española de la Unión Europea y la reunión de ministros de turismo de la Unión Europea ya está fijado para el 10 y 11 de octubre, si no hay ningún cambio, aquí en Palma. Muy bien. Entonces, pues queremos aprovechar ese evento para presentar los resultados finales del proyecto DATES y organizar también un gran evento aquí en Mallorca, donde también esperemos que haya mucha gente, muchos asistentes, y presentar un documento que yo creo que todo el mundo debería sentirse reflejado de alguna manera. Y orgulloso también de participar. Sí, yo creo que sí, es un buen trabajo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mar, un placer como siempre.